Perfecto. Bueno. Primero reiterar disculpas por la semana pasada, no sé si ustedes también, pero bueno, por lo menos acá en mi casa, que fue ese día que se levantó tanto viento hacia la tardecita, y bueno, se cortó 3 veces durante la tarde, así que hicimos una clase así como un poco rápida, tanto en cuanto teníamos electricidad. Bien. Bueno, estamos clase número 25 ya. Bien, como les decía, tenemos 30 clases en total, así que estamos ahí ya al filo de terminar la cursada. 21 de octubre, estamos con la unidad número 5 de la materia. Bien, en la clase del día de hoy vamos a trabajar, ahí se suma alguien más, vamos a trabajar con un artículo, con un tema que tiene que ver con el vínculo entre el turismo y el desarrollo en nuestro país, bien, o los posibles vínculos entre el turismo y el desarrollo en la Argentina, bien, distintos estudios que existen en un relevamiento, ahora eso lo vamos a presentar un poquito. Bien, antes de meterme con la clase, me refiero con el tema de clase específico, sí recordarles, en 15 días, el 4 de noviembre, tenemos la segunda evaluación parcial. Bien. Recordarles que la semana que viene, ¿sí? 28 de octubre, vamos a tener una clase de repaso previa al parcial. Bien. O sea, la última clase en la que vamos a ver contenidos, temas que ingresan al parcial va a ser el día de hoy. Bien. La semana que viene no vamos a ver un tema en particular, o sea, no es que voy a dar una clase de un tema X, bien, sino que vamos a hacer un repaso. La idea es que, bueno, ustedes si tienen consultas, dudas, temas que vean que les haya costado como para leer, para abordarlos, me quieren hacer preguntas, bueno, un poco hacer esa puesta en común la semana que viene, bien, no es que vamos a agregar un tema nuevo la clase del 28 de octubre. Entonces, semana que viene clase de repaso, ¿sí? Como siempre, igual yo les voy a dejar el recordatorio en el Classroom con el link para conectarnos, para el Meet. El 4 de noviembre va a ser el parcial, bien. Al igual que el primer parcial, el parcial va a ser, ¿cómo es? Va a ser escrito, bien. O sea, ese día no va a hacer falta conectarse, más allá de que, bueno, yo quedo con la compu prendida y atento a consultas que puedan o problemas que ustedes puedan llegar a tener para la resolución del examen. Bien. Perfecto. 4 de noviembre parcial. Y después del 4 de noviembre en adelante nos quedan únicamente 3 clases. Bien. El 11, el 18 de noviembre y el 25 de noviembre. Bien. El 11 de noviembre vamos a tener clase convencional, digo, sí, clase común y corriente, que seríamos trabajar con impactos del turismo en países desarrollados. El 18 de noviembre también vamos a tener clase normal, bien. En este caso vamos a tener impactos del turismo en países subdesarrollados, bien, que es como para poder cerrar la unidad número 5, bien. Y así la última clase que vamos a tener con todo el equipo, bien, va a ser ese día 18 de noviembre, bien. ¿Por qué? El 25 de noviembre va a ser la fecha para tomar recuperatorios, bien, para quienes así lo necesiten, ya sea del segundo parcial, del primer parcial, bien. Entonces, repaso un poquito cómo quedan las fechas finales para el cierre del año, bien. Semana que viene, 28 de octubre, clase de repaso previa al parcial. 4 de noviembre, que es dentro de 15 días, la evaluación parcial. 11 y 18 de noviembre, 11 y 18 de noviembre, clase común y corriente, nos vamos a ver todos, bien. Y el día 25 de noviembre, únicamente los recuperatorios para quienes así lo necesiten. Recuperatorios tanto del primer parcial o eventualmente la gente que tenga que recuperar del segundo parcial. Bien. No sé si ya están anoticiados, supongo que no, porque esto fue esta semana de las mesas de finales, los días de mesas de finales, las fechas. Bien. Para introducción al turismo, la fecha de final va a ser el día jueves 9 de diciembre. Bien, jueves 9 de diciembre. Quiero mirar algo rápido en el calendario. 9 de diciembre. Bien,
O sea, es 15 días después de que terminamos el cuatrimestre. Bien. 25 de noviembre es la última clase, que igual decía, en realidad es para los recuperatorios más que nada. Después en el medio queda el 2 de diciembre. ¿Bien? Y el 9, o sea, 15 días de terminado el cuatrimestre, ahí tenemos la mesa de final. Bien. Digo, por si ustedes ya lo quieren ir agendando, ir teniendo en cuenta, ¿sí? Organizándose. Yo estimo que el resto de los profes en estos días les irán avisando de las restantes mesas. Bien. Respecto de los detalles de la mesa de final, no me quiero, digamos, meter ahora como para no perder más tiempo y ya entrar en la clase. Seguramente en las clases del 11 y el 18 de noviembre, más el 18 de noviembre, que va a ser nuestro último encuentro general, ahí doy los detalles respecto de la mesa de final. Bien. Sí, lo que sí ya en este momento voy a recomendarles a todos, recomendarles a todas, es aquella persona que termina de cursar que digo, van a terminar todos de cursar, evidentemente. No queda prácticamente nada. Aquellas personas que terminen de cursar, bien, mi sugerencia, bien, es terminar de cursar la materia y en el primer llamado que exista de la mesa de final, presentarse a rendir la materia. Bien. O sea, no dejar, no dilatar y no esperar a, no sé, uy, no, todo el año este me fue muy pesado, qué sé yo, que muchas materias. Bueno, tales materias las dejo para el año que viene, para, no sé, para marzo, supongamos, una cosa así, para dar el final más adelante, porque eso, sí, los aleja un poco de los contenidos de las materias. Ustedes, digamos, dentro de 20 días, pongamos, ¿no? Un poco más, qué sé yo. Bueno, rinden el examen parcial, después el examen final, habrá quienes tendrán que ir al recuperatorio, van a tener los contenidos mucho más frescos y me parece que se les va a hacer justamente más fácil, más accesible, más allá de la calificación que tenga cada uno de ustedes, poder rendir el final correctamente, ¿bien? Y sobre todo rendirlo, poder ustedes estar confiados al momento de rendir el examen final. ¿Bien? Así que mi recomendación, y que seguramente más adelante la voy a volver a repetir, es: terminaste de cursar la materia, bueno, el último esfuerzo, 20 días, preparar el final de la asignatura, también que el final obviamente se toma todo el año completo, perfecto, bueno, eso implica una dificultad, ¿no? El tener que sentarse, todo lo que uno ya sabe. Pero me parece que hace el negocio, ¿sí? Presentándose en la mesa final, ni bien termine el año, no dilatando la mesa para dentro de 3, 4 meses, que en el medio, digo, uno corta para vacaciones o receso, como quiera que lo llamen, y de vuelta en marzo o en febrero tener que agarrar todos los apuntes, empezar a ver qué es lo que se queda, las lecturas y todo eso, total más engorroso. Bien. Bueno, consultas hasta acá de estas cuestiones así como administrativas del cierre del cuatrimestre. ¿Alguna pregunta, dudas, comentarios? ¿No? Ok, bueno. Bien, perfecto. Vamos a comenzar entonces con la clase del día de hoy. Bien, decíamos que es la clase número 25. Si no me falla el número, sí, número 25. Bien, clase 25. Ahí tengo el Power. ¿Qué van a encontrar ustedes en el Classroom, ¿sí? de la materia del día de hoy? Van a encontrar, como siempre, el guión de clase, que ahora lo voy a poner a compartir para que todos lo puedan visualizar. Y luego van a tener el texto, que siempre les dejo, bien que todas las clases les dejo algún texto de apoyo para los contenidos de ese día. Bien. Es un texto titulado El turismo como impulsor de desarrollo en la Argentina. Bien. Y un poco con la clase de hoy, la idea es, bueno, presentarles el texto, comentarles de qué va este artículo, bien, y ayudarles un poco para poder introducirlos en el texto y poder leerlo de mejor manera, y sobre todo yo destacarles cuáles pueden ser los puntos que nos van a interesar de cara a la evaluación parcial. Bien. Perfecto. Bueno, ahí estoy poniendo para compartir la pantalla.
Como siempre, alguien que me avise si se está compartiendo, si se está viendo bien la pantalla, o sea, el PowerPoint lo están viendo correctamente. Y se ve. Sí, perfecto. Bien. Comenzamos, sí, ahí tenemos el texto del día de hoy, ¿sí? El turismo como impulsor del desarrollo en la Argentina, una revisión de los estudios sobre la temática. Bien. Es un artículo escrito por un grupo de geógrafos y geógrafas, bien, de la Universidad de Buenos Aires. En la Universidad de Buenos Aires existe, dentro de una facultad, que es la Facultad de Filosofía y Letras, existe un grupo de estudios, bien, un grupo de estudios en turismo y territorio. Bien. Ese grupo de estudios tiene una serie de programas y proyectos de investigación que justamente articulan como objeto de investigación el turismo con la geografía. Bien. Algunos de los geógrafos, de los investigadores, de las investigadoras que trabajan en este instituto que les digo, en este grupo de estudios del Instituto de Geografía de la Universidad de Buenos Aires, bien, son los autores de este artículo. ¿Qué es lo que van a encontrar ustedes dentro de este artículo? ¿Qué es lo que ustedes van a empezar a leer? Bien. Ustedes van a leer cómo existen en la Argentina diversos estudios, bien, que intentan analizar de qué forma se articula, de qué forma se relaciona, de qué forma se vincula el turismo, en tanto fenómeno social, con el desarrollo. Bien. Como, digamos, ya lo indica el propio título del texto, es una revisión de los estudios. Bien, o sea, va a ser una suerte de pantallazo, ¿sí? O lo que se llama un estado del arte sobre distintos análisis, estudios, reflexiones sobre este vínculo entre turismo y desarrollo. Bien. ¿Cuáles son los temas a tener en cuenta? Los temas sobre los cuales yo quiero que ustedes pongan, digamos, más el foco, más el ojo al momento de la lectura. Lo que explicábamos recién, los vínculos entre turismo y desarrollo. Responder un poco a la pregunta, bien, que digo, la van a poder responder en la medida en la cual uno lea el texto y sobre todo uno haya terminado de leer el texto. Obviamente es una pregunta que no va a poder responder al principio, bien, sino que lograr dar respuesta, bueno, de qué manera y bajo cuáles son los conceptos e ideas de desarrollo que se asocian a su vez al desarrollo de la actividad turística, bien, y qué distintos tipos de estudio, qué distinta tipología de estudios existen sobre turismo y desarrollo. Los autores, van a ver ustedes, a medida que avancen con la lectura, organizan todos esos estudios, bien, esos distintos aportes que hubo desde la geografía, desde la economía, desde la sociología, bien, cómo distintas personas han estudiado en la Argentina el vínculo entre turismo y desarrollo, y estos autores lo que hacen un poco es clasificar esos estudios de acuerdo a un criterio que ahora nosotros vamos a comenzar a ver en un momentito. Bien, vamos a meternos primero, ¿sí?, a intentar, no digo definir, pero sí por lo menos a conceptualizar, a comenzar a entender, bien, qué implica este concepto de desarrollo. Bien, en principio, disociado, ¿sí? Nosotros acá no estamos analizándolo, por lo menos en esta instancia, todavía vinculado al turismo. Vamos a pensar el desarrollo en términos de concepto general. Bien, después sí lo vamos a asociar, obviamente, al fenómeno turístico. Primero, ¿qué es lo que vamos a decir? Que es un concepto de carácter polisémico. Bien, ¿qué es un concepto polisémico? ¿Alguien sabe qué significa un concepto? O algo que sea polisémico. Un término, que alguien sabe qué significa eso, ¿no? ¿No? Un concepto polisémico, ¿sí?, implica un concepto que puede significar varias cosas al mismo tiempo. Bien, un concepto polisémico implica una idea, un término, una palabra, bien, que pueda llegar a tener varias definiciones al mismo tiempo. Bien, polis, de varios, semi, bien, de su escritura, bien, del origen de su significado. Bien, o sea, que tiene varios significados. Eso es algo, un concepto, un término de carácter polisémico. El desarrollo es un concepto de carácter polisémico. Bien, no hay un acuerdo, digamos, total respecto de lo que se define, se entiende, se comprende por desarrollo. Es un concepto que surge a mediados del siglo XX. Bien, es un concepto que comienza a surgir hacia la década del 50, década del 60. Bien.
Y el desarrollo, bien, cuando hablamos del desarrollo de una región, de un país, ¿sí? Hablamos del desarrollo de una actividad productiva, no solamente observa variables de carácter económica, sino también variables de carácter social, político, cultural, etcétera. Así que pueden ser variables de carácter ambiental, por ejemplo, variables de carácter institucional, ¿sí? El desarrollo, bien, suele ser un concepto de carácter superador, bien, frente al concepto, frente a la idea, frente al término de crecimiento económico. Bien. Cuando uno habla de un país desarrollado, está hablando de un país en donde observo ciertas variables, no solamente económicas, sino de carácter social, cultural, ambiental, institucional, político, que me permiten explicar que ese país es un país desarrollado, más allá del crecimiento de sus factores y sus variables económicas. Bien. ¿Qué ocurre entonces cuando al desarrollo le sumamos el desarrollo del turismo o el desarrollo turístico? ¿Cómo fue que se estableció, cómo fue que se fue construyendo, ¿sí?, el vínculo entre turismo y desarrollo? Esto al inicio de la unidad, bien, y también en la unidad número 3, en donde hemos trabajado sobre todo con los organismos internacionales, bien, los organismos internacionales vinculados, bien, a la actividad turística. Hemos conversado, lo hemos presentado, lo hemos también trabajado con una guía de lectura de qué manera fue que este concepto, bien, desarrollo, se lo comenzó a aplicar al fenómeno turístico. Bien, como decíamos, esto comenzó a darse sobre todo a partir de la década del 60 y década del 70. En el caso de América Latina, para aquellos años, justamente, en donde se comenzó a observar que América Latina, en tanto un subcontinente subdesarrollado, podía apelar al desarrollo de la actividad turística como una vía, como un camino, como una alternativa novedosa, me estoy refiriendo a la década del 60, década del 70, como una vía hacia ese desarrollo económico ansiado o ese desarrollo económico buscado. Bien, a partir de la década del 60, 70, en América Latina se comienza a instalar la idea de que, en la medida en la cual los países latinoamericanos impulsen la actividad turística, esto iba a favorecer o iba a funcionar como una vía al desarrollo económico de carácter más general. Bien, o sea, el desarrollo de una variable social particular, que es el fenómeno turístico, iba a permitir, bien, obviamente eso es una suerte de hipótesis, bien, es una suerte de planteo teórico que se realiza en aquellos años, en donde se establece que, en la medida en la cual los países en vías de desarrollo, países subdesarrollados, países empobrecidos, bien, países periféricos, apelen, bien, al impulso de la actividad turística, esto iba a remitir luego en un importante factor de desarrollo general para el resto del país y el resto de sus actividades. Bien. Esto se basa en una serie de atributos o una serie de características que se le asumen, se le otorgan, teóricamente posee el fenómeno turístico. Bien. Se asume que el turismo es una exportación no tradicional, bien, o sea, que el turismo funciona como un fenómeno de comercio internacional, de comercio exterior, bien. El turismo internacional, en este caso, vendría a funcionar de la misma manera que si la Argentina exporta al mundo un producto determinado. Bien, la Argentina vende al mundo, no sé, vamos a poner productos agropecuarios, bien, o sea, fruto de la riqueza nacional, bien, derivada de las características del suelo, las precipitaciones, el crecimiento de determinado tipo de cultivo, bien, eso se cosecha, se empaqueta y se envía al exterior. Bien, eso es una exportación tradicional. Ahora, el turismo funciona como una exportación no tradicional. ¿Por qué? Porque en este caso no implica la salida de un producto determinado, como digamos, cualquier exportación en que se basa, que justamente es la salida al exterior de un producto. Bien, en este caso vamos a ver el ejemplo, producto de origen agropecuario. Bien. Pero en el caso del turismo no implica la salida de un producto, sino necesariamente el ingreso, bien, de personas. En este caso,
extranjeros y extranjeras que vienen a visitar la Argentina. Bien, por eso se habla del turismo como una exportación no tradicional, porque no se observa el flujo de Argentina hacia afuera, sino justamente de hacia afuera, desde afuera hacia la Argentina. ¿Qué beneficios teóricamente traería esta exportación no tradicional, que es el turismo internacional, el turismo externo? Bien. Bueno, favorecería el ingreso de divisas. ¿Qué significa esto? Los turistas internacionales vienen a la Argentina, gastan divisas internacionales, o sea, dinero que traen de sus países de origen, bien, en nuestro país. O sea, hay un ingreso, bien, de una inyección, una masa de capital que traen los turistas en sus bolsillos y que van a gastar en sus consumos de productos y servicios en la Argentina. Bien. Ese ingreso de divisas extranjeras, estamos siempre hablando, obviamente, del turismo internacional. Bien, o sea, en este momento no estamos hablando del turismo local, del turismo de argentinos yéndonos un fin de semana a la costa, a Córdoba, estamos hablando del turismo internacional. Ese ingreso de divisas, ¿qué vendría a aportar? Bueno, por un lado vendría a aportar un equilibrio, o vendría a construir el equilibrio en la balanza de pagos. Bien. ¿Qué es la balanza de pagos? Ustedes se podrán preguntar, o alguien se podrá preguntar, ¿qué es la balanza de pagos? La balanza de pagos es la diferencia que ocurre entre los pagos que realiza la Argentina al exterior, vale decir, lo que la Argentina gasta en importaciones, ¿bien? O sea, el dinero que la Argentina tiene que pagar para ingresar productos, bien, eso por un lado se observa en la balanza de pagos, menos el dinero que a la Argentina le ingresa, o sea, no el dinero que la Argentina gasta, sino el dinero que la Argentina le ingresa por todas las exportaciones. Bien, cuando esa balanza es superavitaria, o sea, cuando esa balanza da favorable a la Argentina, vamos a decir, le vendemos más al mundo de lo que le compramos, bien, tenemos una balanza superavitaria, o sea, esa balanza de pagos es favorable a la Argentina, o sea, se extrae de esa diferencia una ganancia, bien, un saldo positivo. Bien. Ahora, esa balanza de pagos puede ser también deficitaria, puede ser una balanza que tenga un déficit, o sea, que implique una pérdida. ¿Qué significa esto? Que la Argentina, por ejemplo, gasta más, bien, dinero pagándole al resto del mundo para importar bienes y servicios de lo que la Argentina logra venderle al mundo. ¿Se entiende? Es la diferencia que ocurre entre un país que le vende mucho al mundo e igualmente le compra, con un país al cual le vende al mundo, pero lo que le compra es superior a lo que le vende. Bien. En ese caso, la balanza de pagos es una balanza deficitaria. Eso es una balanza que implica una pérdida de dinero, una pérdida de capital año a año. Se supone que el ingreso de divisas derivado del turismo con una exportación no tradicional ayuda a equilibrar esa balanza de pagos, o sea, ayuda a mejorarla, ayuda a hacer una balanza que tiende bien al superávit, porque el turismo es una exportación. Entonces es ingreso de dinero que los turistas, los visitantes, cuando llegan a Argentina, realizan el pago de sus bienes y servicios. Otra hipótesis que sostiene esta idea es que el turismo es una actividad que redistribuye riqueza al interior de un país. Bien. Justamente el turismo es una actividad que se basa en la movilidad de las personas, en la movilidad del visitante, de los turistas. Bien. Se da por hecho de que el turista, una vez que ingresa al país, recorre, bien, se traslada, se mueve, bien, hacia el interior del país. Bien. Evidentemente, habrá zonas a las cuales, digamos, habrá mayor cantidad de turistas, habrá menos cantidad de turistas, habrá zonas que se encuentren en un proceso de desarrollo turístico más avanzado, habrá zonas más relegadas, pero en términos generales se asume que la actividad turística funciona también como un redistribuidor interno de la riqueza que ingresa producto de estas exportaciones. Bien. Y por último, también se asume como una cualidad positiva del desarrollo turístico que el desarrollo turístico funciona o bien podría funcionar en áreas de carácter no industrializada o en áreas empobrecidas. Entonces, siempre suele haber un fomento muy especial de la actividad turística
sobre todo en aquellas áreas, provincias o regiones del país en donde no hay otro tipo de actividad económico-productiva. ¿Bien? Entonces nosotros podemos observar cómo, por ejemplo, zonas de alta productividad económica argentina, ¿bien? Que suele ser, por ejemplo, la región pampeana, ¿bien? Centro-norte de la provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe, sur de Córdoba, que es un área, no es un área industrializada de hecho, pero es un área muy, digamos, muy potente económicamente hablando, en tanto es el corazón del aparato agropecuario argentino, ¿bien? Que justamente es agroexportador también. Entonces, dado ese nivel de desarrollo y esa riqueza generada, justamente esa región pampeana o ese área de la región pampeana no es un área turística por excelencia. ¿Bien? ¿Por qué? Porque se asume que ya tiene un desarrollo autónomo propio, por así decirlo. Ahora, zonas que no tengan ese grado de desarrollo, por ejemplo, la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires, ¿bien? O, por ejemplo, provincias del norte de nuestro país, Salta, Jujuy, ¿bien? Son zonas en donde, entonces, como no hay existencia de otro tipo de actividades que generen riqueza, o si la hay, no producen tanta riqueza como se demanda, entonces existe ahí la promoción del desarrollo turístico en esas zonas, entre comillas, empobrecidas o menos desarrolladas. ¿Bien? Lo mismo ocurre, por ejemplo, en zonas de la Patagonia Argentina, donde el funcionamiento turístico, sí, el fenómeno turístico es casi exclusivo, ¿bien? Donde hay áreas que dependen, provincias, regiones que dependen pura y exclusivamente del fenómeno turístico, ¿sí? Del negocio vinculado a la industria de viajes y turismo. Bien, decíamos anteriormente, ahora lo volvemos un poco a mencionar, ¿sí? En la Argentina este vínculo entre turismo y desarrollo, ¿sí? Esta relación, en esto de observar de cómo el desarrollo del turismo puede aportar al desarrollo de carácter nacional, comienza a darse en la década del 60, bien, sobre todo hacia fines de la década del 60. Por aquellos años se crea en la Argentina, ¿sí? Primero, y acá no lo puse en la diapositiva, yo creo que en alguna clase lo mencioné, en el año 1958 se dicta, bien, se promulga, mejor dicho, la primera Ley Nacional de Turismo, en el año 1958. Producto de esa ley de turismo se crea la DNT, la Dirección Nacional de Turismo, bien, se crea la Dirección Nacional de Turismo. Es en aquellos años también que se crean, que se abren, que se organizan las primeras carreras, bien, de formación profesional, de formación terciaria, de formación universitaria en turismo, bien. Eso comienza a darse a partir de la década del 60, bien, siempre al calor de esta Ley Nacional de Turismo del año 58, la creación de la DNT, la Dirección Nacional de Turismo, que digamos, después fue derivando en lo que actualmente conocemos como Ministerio de Turismo y Deporte, bien. La, decíamos, creación de carreras a nivel universitario, a nivel de institutos de formación profesional, bien, de escuelas superiores de formación en turismo, en hotelería, guías de turismo, ¿bien? Ese tipo de formaciones comienzan a dictarse en distintos niveles, comienzan a darse hacia fines de la década del 60, fines de la década del 50, perdón, década del 60. Bien. Y es en esta época también que un organismo público, bien conocido como el Consejo Federal de Inversiones, el CFI, organismo que todavía funciona, bien, comienza a realizar una serie de análisis a nivel regional, bien, no análisis a nivel nacional, sino a nivel de regiones de la Argentina, en donde comienza a estudiar cuáles son las posibilidades, recordemos, a ver, digo, tenemos en consideración y en cuenta que la Argentina, en lo que hace al turismo internacional, nos estamos refiriendo siempre, ¿no? En lo que hace al turismo internacional, la década del 50, década del 60, década del 70, era un país muy poco frecuentado. Bien, todavía la actividad turística en esa época, a nivel, repito, internacional, se encontraba sumamente concentrada en los países desarrollados, en América del Norte, en Europa Occidental. Bien, más, incluso mucho más concentrada de lo que actualmente también ya está concentrado el negocio turístico en esas zonas. Bien, quiero decir, turismo internacional en la Argentina en la década del 60 y 70 era minoritario, bien, era muy leve. Bien. Sí, lo que era muy fuerte, que todavía lo sigue siendo,
es el turismo interno, bien, el turismo de argentinos y argentinas viajando por su propio país, bien. Entonces, decíamos, al calor de toda esta época, el Consejo Federal de Inversiones, que es un organismo de carácter público vinculado al Ministerio de Economía, comienza, bien, una serie de análisis, de estudios a nivel regional, en donde, bueno, intenta comprobar de qué manera puede llegar a el desarrollo turístico darse como disparador del desarrollo en términos más generales en determinadas regiones de nuestro país. Va a haber estudios sobre todo en la región del litoral, por ejemplo en la zona de la provincia de Misiones, donde actualmente está el Parque Nacional de Iguazú, Cataratas, en el norte argentino, en la zona de Quebrado Mahuaca, en la Patagonia, en la costa atlántica, ¿sí? Se van a comenzar a hacer distintos estudios para justamente llevarle, por así decirlo, a la Dirección Nacional de Turismo, bien, digamos, el Consejo Federal de Inversiones realiza estos estudios, bien, y el resultado, los informes de esos análisis, los acerca a otros entes de carácter estatal que son los encargados, sí, de poner en marcha eventualmente ese tipo de planes, bien. ¿Cómo se clasifican, bien, cómo se organizan los estudios que tenemos presentados el día de hoy en este artículo que yo les dejé para lectura para el día de hoy? También digo, ¿cómo es que se fue estudiando, cómo es que se fue analizando esta relación entre turismo y desarrollo, entre desarrollo turístico y desarrollo económico, ¿sí? Entre desarrollo turístico y desarrollo en términos generales? Por un lado, vamos a ver que hay estudios de carácter, primero, estudios de carácter conceptual, ¿bien? Que son estudios que, más que tomar un caso o que contar cómo se da el desarrollo turístico en una zona, en una provincia, en una región, sobre todo discuten o intentan definir qué es el desarrollo turístico, cómo puede darse el desarrollo turístico en un área hipotética, cómo se vincula el desarrollo turístico al desarrollo de otras actividades económico-productivas, ¿bien? Cuáles son las condiciones necesarias para que se dé el desarrollo turístico, qué tipo de medidas debe tomar el Estado, el sector privado, el sector propio de industria de viajes y turismo para el fomento del desarrollo turístico. Bien, son estudios, repetimos, de carácter más teórico, de carácter más conceptual. Luego existen los estudios de carácter empírico. Bien, los estudios empíricos son, digo, más allá de este artículo en particular, de esta clase y esta materia. Cuando uno habla del estudio empírico, ¿a qué se refiere? Bueno, no es ya el estudio teórico, hipotético de una idea, sino que es el estudio de algo real que ya está ocurriendo. Bien, un estudio empírico no es algo que, bueno, que yo supongo que puede llegar a darse, bien, no es una hipótesis, no es una idea, sino que un estudio empírico es cuando yo tomo, bien, una zona en particular y estudio, bien. O tomo, digo, un caso concreto para analizar un fenómeno determinado. Bien. Los estudios empíricos vinculados al desarrollo del turismo en la Argentina son estudios que toman una provincia en particular, una región, un corredor turístico, una zona, bien, y estudian, analizan cómo se fue dando el desarrollo turístico en ese lugar. Bien. Los estudios empíricos suelen ser estudios, vamos a poner estos términos, bien, son estudios más de carácter histórico, ¿bien? No quiero decir historia en el sentido de historia, digamos, antigua, sino me refiero a que son estudios históricos en el sentido de que estudian hacia atrás, ¿bien? Toman una provincia, no sé, digo, bueno, tomo la provincia de Tierra del Fuego. Bueno, estudio el desarrollo turístico de la provincia de Tierra del Fuego desde 1970 al año actual, ¿sí? Al 2021. Entonces, es un estudio que estoy haciendo hacia atrás de la actualidad, ¿bien? Estudios cómo funcionó, o si es que funcionó, cómo que se fue dando el desarrollo turístico en una provincia determinada. Bien, pero por eso es un estudio histórico, porque es un estudio que va hacia un plazo ya pasado. Bien. Y luego tenemos por último los estudios propositivos, que justamente estos sí son los estudios que van, digamos, o avanzan, por así decirlo, hacia adelante. Bien, son estudios que justamente proponen, por eso propositivos, proponen, bien, plantean, bien, elaboran una propuesta de plan de desarrollo para una región, una zona determinada. ¿Sí? Entonces, el desarrollo turístico de la provincia de Tierra del Fuego. Bien. Elaboración de un plan de desarrollo. Bien. Entonces, no es el estudio de lo que pasó, sino es el estudio de lo que yo propongo, ¿sí? O un equipo propone, de lo que puede pasar en el lugar. Bien, es un estudio a futuro.
Bien, es un estudio de, bueno, lo que nosotros pensamos que debería suceder es tal cuestión, ¿bien? O el Estado, las empresas, los turistas, la comunidad local, debe apuntar el desarrollo turístico en esta dirección, a futuro en esta dirección. Eso es un desarrollo de carácter propositivo, bien, es un estudio de carácter propositivo. Un estudio de carácter empírico es el estudio de un caso concreto, pero en su historia actual y hacia atrás, bien. Otro tipo de estudios que podemos llegar a encontrar son los estudios que se remiten a distintas escalas, bien, estudio de carácter, me refiero, digamos, a escalas institucional, jurisdiccional, bien, tomar una localidad, un destino en particular, o desde ahí hasta a nivel nacional, bien, provincias, regiones, municipios, tomar un área determinada, bien, un área de desarrollo turístico, un corredor turístico, bien, dos provincias y que tengan una región turística en su interior, una zona, bien, hay estudios a distinta escala. Suelen los estudios, digamos, a nivel Argentina, suelen ser estudios de carácter más local, por así decirlo, ¿bien? Y luego, por último, tenemos los estudios que se clasifican, ¿bien? Que se clasifican de acuerdo a la jerarquía que tiene la actividad turística en esa zona, ¿bien? Habrá estudios sobre el desarrollo turístico en destinos, digamos, consolidados, en destinos que ya tienen un funcionamiento turístico, ¿sí? Los destinos clásicos de Argentina, pues en Costa Atlántica, Córdoba, en ciertas zonas de la Patagonia, ¿sí? Norte argentino, bien, provincia de Mendoza, por ejemplo, norte de la provincia de Mendoza, o pueden ser estudios que apunten al desarrollo de destinos, vamos a decir, desconocidos, o áreas que no tengan un desarrollo turístico importante, bien, como pueden ser, no sé, el interior de algunas provincias de la Patagonia, sí, el interior de provincias de Santa Cruz, Chubut o Río Negro, que tienen un desarrollo turístico muy extremadamente limitado, bien, o provincias en donde el fenómeno turístico, digamos, no tiene un funcionamiento tan determinante, ¿sí? Uno puede pensar en provincias como, por ejemplo, puede ser, no sé, la zona norte de Santa Fe, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, bien, determinadas zonas del país en donde, bueno, el turismo parece ser que todavía no es una actividad importante, bien, bueno, los estudios apuntan a, bueno, ver por qué el turismo allí no funciona, o si funciona, por qué no se da de una manera tan interesante, por así decirlo, bien. ¿Cuáles son los temas que habitualmente, perdón, cuáles son los temas que habitualmente no se consideran, no aparecen en estos estudios? Y esto es lo interesante como para, de alguna manera, digamos, visto todo este recorrido que proponen los autores, decir, bueno, de ahora en más, ¿qué es lo que se puede llegar a realizar? ¿Bien? O qué aspectos puedo extraer del análisis, de la lectura de estos estudios. ¿Bien? En términos generales, como yo les decía, ahí lo puse en el primer punto, mucho énfasis en casos locales, en la escala micro, y no se observa lo que ocurre a nivel nacional, escala macro. Bien, después de todo, las políticas turísticas se establecen a nivel nacional. Efectivamente, la mayoría de los casos, cuando desde distintas instancias de investigación, universidades, equipos, grupos, se estudia el desarrollo turístico, por lo menos estamos hablando del caso nacional, el caso de la República Argentina, en términos generales, se toman escalas pequeñas, por así decirlo, ¿bien? O sea, se toman localidades puntuales, regiones, ¿bien? Corredores turísticos, áreas de desarrollo turístico, zonas, pero no hay, ¿bien? O hay una carencia, por así decirlo, de estudios a nivel nacional, ¿bien? O sea, de estudios que tomen el total de la República Argentina, ¿bien? Evidentemente uno puede pensar, bueno, es más difícil, exige otro tipo de recursos humanos, de costo financiero también, el estudio, digamos, a nivel nacional de la Argentina, o tomar una provincia, tomar una ciudad. Sí, evidentemente puede ser que en una escala más general implique otro tipo de dificultad respecto a los recursos que se necesitan. Bien, eso puede ser el argumento para dar respuesta. Pero sí lo que sostienen los autores, sí lo que se puede observar, es que justamente hay pocos, ¿bien? No significa que no hayan, pero hay pocos estudios que analicen lo ocurrido en desarrollo turístico en la Argentina a nivel República Argentina completa, bien, que tomen el conjunto del país en un bloque de años, en un periodo determinado, y que digan, bueno, ¿qué es lo que pasó con el desarrollo turístico en la Argentina?
no sé, supongamos desde de la crisis del 2001 a la actualidad, bien, por tomar un periodo, bien, o qué ocurrió con el desarrollo turístico en la Argentina de la década del 60 a la década del 80, bien, o qué pasó con el desarrollo turístico a nivel nacional Argentina durante los años 90, bien. No hay muchos estudios que tomen de vuelta el nivel nacional, bien, para el análisis del desarrollo turístico. Y ahí lo que nosotros un poco aclaramos es que, bueno, sería importante estudiar, tomar a nivel nacional el estudio del desarrollo turístico, porque después de todo, las grandes políticas turísticas, como las grandes políticas públicas en términos generales, se establecen a nivel nacional. Bien. Se da por hecho sin verificación empírica necesaria, bien, o sea, sin tomar casos concretos, eso significa verificación empírica necesaria, de la relación positiva y buena, y lo pongo ahí yo entre comillas, entre turismo y desarrollo. Bien, o sea, siempre se parte, perdón, voy a volver un poquito atrás, como para que esto, bien, o sea, se parte de esta hipótesis, ¿no? Se parte de que el turismo es una exportación no tradicional, que trae divisas, que contribuye a redistribuir la riqueza, desarrolla zonas empobrecidas, bien. Pero eso es una hipótesis, o sea, es una idea, es algo que se supone que debe ser del turismo, bien. Pero como ahí pongo, ¿esto se comprueba en la realidad o solamente se expresa? O sea, el turismo genera riqueza, bien. Bueno, ¿es una expresión o es algo, digo, es una expresión de deseo, es algo que se dice, que se puede decir en palabra, que se escribe sobre un papel, o es algo que ocurre? Tenemos casos en la Argentina, por eso, verificaciones empíricas, o sea, casos concretos en la Argentina en donde la relación entre turismo y desarrollo y esto de que el turismo genera riqueza, esto se dé. ¿Hay casos concretos de esto? Bueno, en realidad los autores, y en esto también apoyo lo que dicen los autores, bueno, no hay muchos casos que demuestren esto de manera positiva, ¿bien? Sino que en general los casos de estudio lo que hacen es dar por entendido que esta relación ya existe. O sea, lo dan por hecho de que el turismo, entre comillas, como aparece ahí con esa letra, ¿sí? Con cursiva, digamos, el turismo genera desarrollo, ¿sí? O genera riqueza, ¿bien? O sea, es algo que se da como por asumido, ¿bien? Como por naturalizado, ¿bien? Y no necesariamente se pone en cuestión, ¿bien? Se pone en cuestión, me refiero a buscar comprobar si eso es tan así o no es tan así. Pocos estudios a los grandes destinos ya consolidados, lo que podría hablarnos sobre la realidad del desarrollo y el turismo, y no tanto lo que se pretende de ellos. Bien. Si nosotros queremos conocer cuáles son las características, cómo se viene dando el desarrollo turístico en la Argentina, más que plantear estudios a futuro respecto de cómo debería ser, o sea, de qué es lo que nosotros pretendemos, sería importante también estudiar, y lo que objetan los autores es que justamente hay pocos estudios, sobre qué ocurre en los grandes destinos turísticos, o sea, en esos destinos que ya se encuentran desarrollados en términos turísticos, ¿bien? Los destinos clásicos, costa atlántica, por ejemplo, ¿sí? En la propia localidad Mar del Plata, ¿bien? Determinadas zonas de la Patagonia Argentina, por ejemplo, el corredor de los lagos, en torno a la ciudad de Bariloche, San Martín de los Andes, ¿bien? Puerto Iguazú, bien al norte de la provincia de Misiones, la zona de Quebrada Humahuaca, bien como áreas, digo, de desarrollo turístico ya consolidado, ya fortificado. No hay muchos estudios que expliquen qué es lo que está ocurriendo en esos lugares, ¿bien? Sino que hay más estudios de pequeñas localidades, pongamos, no sé, perdidas en el medio de la provincia de Buenos Aires. Bueno, esta provincia para desarrollar el turismo, esta localidad perdida en el medio de la provincia de Buenos Aires, lo que debería hacer para desarrollar el turismo es esto, esto y aquello. Entonces, lo que se busca, bien, lo que se realiza es un estudio propositivo, bien. O sea, se pretende que el desarrollo turístico en una localidad perdida y aislada en el medio de la provincia de Buenos Aires vaya de esta manera. Bueno, perfecto, es una propuesta que se hace. Ahora, esa propuesta parte de la base de haber estudiado cómo funciona ya el turismo en la Argentina en otros destinos consolidados, y habitualmente no. Entonces, ahí lo que se genera es una situación bastante problemática porque estoy proponiendo para una localidad determinada
que se desarrolle la actividad turística sin haber estudiado cómo ya se está desarrollando el turismo a nivel nacional. Bien, evidentemente digo, para saber cuáles son los problemas derivados de ese desarrollo turístico. Bien, si yo logro estudiar cuáles son los problemas del desarrollo turístico en destinos ya consolidados, digo, bueno, tomo Mar del Plata, bien, como un destino de sol y playa, un balneario argentino, bien, o tomo en términos generales la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires. Bien, estudio cuáles son las ventajas, qué problemas, cómo se dio de manera histórica, bien, y recién ahí entonces puedo llegar a proponer un plan de acción para alguna localidad, por ejemplo, que no tenga desarrollo turístico, bien. Entonces ahí esa propuesta puede partir sobre la base de, bueno, estas pueden ser las ventajas, ojo porque esto puede llegar a ser los problemas que se deriven del desarrollo turístico, ojo porque no siempre el turismo genera riqueza, bien, o puede generar riqueza en este sentido, pero puede generar pobreza en este otro sentido, bien, ojo porque el desarrollo turístico por sí solo no necesariamente funciona como vía de desarrollo para el conjunto de las actividades productivas, bien, ojo porque el rol de las empresas, el rol del Estado, ¿sí? Tiene que funcionar de tal manera, porque no necesariamente esto, ¿sí? Es 2 más 2, 4, y bueno, cualquier política que apunte al desarrollo turístico va a promover, no sé, empleos de calidad y el fortalecimiento empresarial, así por así, simplemente por el hecho de decirlo, bien. Perfecto. Bueno, dejo ahí de compartir la pantalla, ¿sí? Un poco eso es lo que pretendo, ¿sí? Que analicen del artículo del día de hoy, ¿bien? Que vean en el artículo del día de hoy, ¿sí? Esto de cómo distintos estudios fueron estableciendo la relación, el vínculo entre turismo y desarrollo, ¿bien? Porque ese vínculo necesariamente siempre es de carácter positivo, ¿bien? Cuando arranca a darse esa relación, ¿bien? Sobre qué hipótesis o sobre qué ideas surge ese posible vínculo entre desarrollo del turismo y desarrollo de carácter pensado como un concepto más de carácter general, no solamente apuntado al fenómeno, al hecho turístico puntual. Bien. Bueno, consultas, preguntas hasta de lo visto recién, dudas, comentarios. Profe, ¿esto entra en el parcial? Sí, sí, o sea, hasta lo que vimos recién, hasta hace 2 minutos, ingresa en la evaluación del 4 de noviembre, ¿no? 3 o 4, no, 4 de noviembre, 4 de noviembre, bien. Sí. Consultas, preguntas, ¿no? Más o menos, sí, más o menos claro, sí, bien. Bueno, les pido, obviamente, además de la revisión del guión de clase, desde ya la lectura del artículo que les dejé, ¿sí? Van a ver que no es un poquito largo, ¿sí? Tiene 20 y pico, 30 canillas, tampoco es tan largo. No es un artículo de difícil lectura, bien, no es un artículo de difícil lectura, yo creo que es bastante amigable, digamos, e interesante porque, de vuelta, funciona como una suerte de resumen, ¿sí? El trabajo que han hecho estos autores, autoras, ha sido justamente compilar todo lo que se ha escrito sobre turismo y desarrollo en la Argentina, y bueno, comentarnos por lo menos de manera breve y clasificada, bueno, qué tratan en términos generales, de qué tratan o qué temas abordan en términos generales esos estudios, ¿sí? Bueno, recordarles que la semana que viene, 28 de octubre, nos vamos a volver a encontrar, en ese caso para hacer un repaso previo de cara al parcial. Sí, María Laura, perdón, te veo que te desmuteaste, no sé si... ¿Dónde subiste el material? Porque no lo estoy encontrando, o lo subiste la clase pasada. No, está en el espacio de la clase de hoy. No. Ah, no, ya sé. Dame un segundo. Siempre me pasa lo mismo. Clase 25 es hoy, ¿no? Sí, 21:10, sí. Bien, gracias por avisar. Ahí está.
A ver, fíjate, dale ahora, si estás así con la compu, F5, a ver si aparece. Sí, está. Ahí está, bien, gracias. Sí, a veces subo el material y en vez de, o sea, pongo publicarlo, PIM, y me pone publicado para 0 alumnos, o sea, como que no me selecciona nadie de ustedes, que era lo que pasó recién con este texto. Entonces me tengo que fijar o sea, material por material, y si no, tildar justamente que se publique para todo el curso por completo. A mí no me aparece, profe. ¿Aparece ahí al lado del PDF en la misma publicación? Sí, está la clase. Se tiene que meter a la parte de trabajo en clase, ir a la clase 25, porque cuando vos le das el OK, no te avisa en el tablón. Entonces hay que meterse clase por clase, sí. Ahí, María Sol, perdón, si estás con compu, fíjate, avisanos a ver si lo puedes ver. Sí, a ver, estoy buscando acá, a ver, 25. Dale. Ah, sí, si vas a la clase aparece el guión de clase, claro, y el turismo como impulsor del desarrollo. Listo, exacto. Buenísimo. Ahí va. Bien. Sí, tienen que meterse esto, ¿no? En trabajo en clase, ir a la del día de hoy, 25. Sí, 25, clase 25, 21 de octubre, y ahí van a encontrar el PowerPoint y el artículo. Bien. Perfecto. Bueno, gente, lo que sí, más allá digo de la lectura del artículo del día de hoy, ¿sí? Lo que les voy a pedir es para la clase que viene, bien, para la clase del 28 de octubre, es que vengan, a ver, no voy a dar un tema en particular, ¿se entiende? O sea, la idea es conectarnos como para hacer un repaso del parcial. Tampoco significa que voy a decir, bueno, desde el, no sé, 19 de agosto que arrancó el cuatrimestre, y voy a intentar resumir las últimas, no sé, ¿cuántas tenemos? Últimas 10 clases, ¿sí? Resumirlas en 1 hora y media, en 2 horas o en 1 hora, ¿bien? La idea es que ustedes vengan con consultas, con preguntas del tipo, che, Carlos, en este texto lo que leímos, ¿qué es lo que va? Esta clase, no sé, tal guía de lectura, entra o no entra, o tal tema lo podrías volver a repetir, en qué capítulo lo puedo llegar a ver, o este tema lo nombraste y no sé en qué clase lo vimos, o tal tema era del primer parcial. Aclaro igual por las dudas, ¿no? Aclaro por las dudas. Se toma solo lo visto en el segundo cuatrimestre. Bien, aclaro, digo, no sé si alguien... O sea, lo que se evalúa en el primer parcial queda en el primer parcial, que es lo que vimos toda la primera mitad del año antes del receso. Bien, lo que se evalúa el 4 es lo visto a partir del día, repito una vez más, 19 de agosto, que fue la primera clase del segundo cuatrimestre. Bien, del 19 de agosto hasta lo visto del día de hoy. Bien, son justo 2 meses, 10 clases en total. Bien, eso es lo que va a ingresar en este segundo parcial. Bien, aclaro por lo que se volvió en primer parcial, eso se reevaluará en la instancia de final. Bien. Así que bueno, eso, digo, tómense esta semana como para, más allá de empezar a estudiar, repasar, bueno, ver consultas, dudas de problemas que puedan llegar aparecido, temas que no tienen muy claros, quieren volver a verlos, temas que no saben si, che, esto, Carlos, no recuerdo si lo vimos en el primero, lo vimos en el segundo, lo vas a tomar, no lo vas a tomar, cómo puedes llegar a tomarlo. El parcial es un parcial igual que el primer parcial, un parcial de 4 o 5 preguntas a desarrollar, parcial del cual van a tener 2 horas para realizarlo, o sea, el horario de clase, 18:30, 20:30. Como siempre, cada pregunta va a tener indicado el puntaje. Igual, digo, en esto no hay mucha ciencia, ¿bien? Si son 4 preguntas, cada pregunta valdrá 2,5, y si son 5 preguntas, cada pregunta valdrá 2 puntos. De vuelta, preguntas a desarrollar, bien, o sea, preguntas de carácter conceptual. Bien, eso respecto al parcial. Ahora, después igual si la semana que viene tengo algún comentario más para hacer, pero eso por lo menos respecto a las consignas, ¿no? Eso es lo único para mencionar, es a desarrollar 4 o 5 preguntas, creo que más 4 que 5 me parece van a ser. Bien, y eso. ¿Alguna otra consulta, pregunta, duda, comentario? ¿No? ¿No? Estamos más o menos bien.
Bueno, recuerden, ¿sí? Semana que viene nos volvemos a ver. Les pido que repasen, o digo, por lo menos relean, ¿sí? Si encuentran, de vuelta, preguntas para hacer respecto de lo que puede llegar a evaluarse, cómo puede llegar a evaluarse, temas que ingresan, textos, que si esto sí, si esto no, que de qué manera, ¿bien? Temas que no se hayan entendido, que quieran volver a repasarlos, o mínimamente que yo explique alguna cuestión, o volver a, che, ¿en qué clase vimos esto? No nos acordamos, no lo encontramos. Bueno, para eso va a estar el encuentro de la semana que viene, 18:30. Bien. Bueno, si no hay más consultas, preguntas, entonces nos estaremos viendo el jueves de la semana próxima, ¿sí? Y ya por anticipado, felicitarlos y felicitarlas de que ya prácticamente, que han aguantado casi todo el año, bien, ya no nos queda mucho, bien, no nos queda mucho, ya casi estamos en el último esfuerzo, bien, último esfuerzo y ya estamos. Bueno, gente, que tengan buenas noches, buen resto de semana, buen fin de semana y nos vemos el jueves de la semana próxima entonces. Cuídense. Gracias, igualmente. Chao, chao. Chao, profe.